buenas tardes, mis queridos amigos. Voy a compartirles el tema La persona humana en extinción entre el transhumanismo y la perspectiva de Frank. Cuando se llegó el 31 de diciembre de 1999, tenía 13 años. Recuerdo que escuchábamos hablar del fin del mundo, muchas personas se suicidaron, otros llenos de pánico en ningún momento imaginaron que realmente estaba profundizándose esos profundos cambios que iniciaron desde la Revolución Industrial. Y el racionalismo de Descartes, cogito ergo sum, una frase que significa pienso, luego existo. Al intentar reflexionar sobre la temática que les propongo reflexionar un poco el día de hoy, la persona humana en extinción, me parecía descabellado el tema, siendo que se habla de estadísticas que datan millones de años para el fin de la raza humana. Entonces, ¿por qué resuena en mí el deseo de tocar este tema? ¿Qué me hace pensar que el ser humano está en peligro de extinción, así como muchas de las especies que jamás volveremos a ver? Una de las primeras cosas que poderosamente captó mi atención fue aquel trabajo de biología sobre la oveja clonada llamada Dolly. La ternura de su fotografía me llevó a cuestionar las implicaciones de tales investigaciones genéticas para reparar las especies enfermas o genotípicamente desventajadas y descartadas de su raza. Aunque no soy biólogo, siempre me ha fascinado conocer la naturaleza vegetal, animal y más aún apasionado en comprender la complejidad de la naturaleza humana. En los sucesivos 20 años se han dado un sinnúmero de descubrimientos de los cuales apenas solo nos habla el 1% de las amplísimas teorías en los titulares de los noticieros. La inmediatez de los medios de comunicación nos ha llevado a un vertiginoso constante aprendizaje de canales para interactuar unos con otros. Díganme ustedes cuántas aplicaciones no tenemos en nuestros teléfonos. Uf. Entonces, a manera de cubículos estamos con cada aplicación, donde, por ejemplo, podemos ver una esposa en la habitación del tercer piso que se comunica con el esposo sentado en la sala. Entonces, la esposa le escribe por Telegram, pero él le escribe por WhatsApp. Entonces, y esa interacción ha conllevado que los niños desconozcan la infancia que muchos de nosotros, nacidos en el siglo XX, logramos disfrutar jugando tierra, sobre la grama de los parques, con la arena de la playa, en contacto con los animales, en armonía con los jardines de nuestras amplias casas coloniales en el siglo XIX. Y mientras intentamos reconocer lo que es realidad, mirando hacia lo que vivimos atrás y tratando de comprender lo que sucede, pareciera que en lugar de darse la democratización de la información, se está dando una masiva desinformación y analfabetismo dialéctico. Ya no hay de qué conversar. Pensar que antes era complicado tener libros para estudiarlos, leerlos y así aprender más a profundidad innumerables contenidos. Ahora que contamos con ellos, estamos siendo presos por los derechos de propiedad intelectual. Ya no puedes copiar nada, ninguna frase, porque de una vez te multan. Si pones una frase en YouTube, automáticamente se sanciona. Y a veces se puede, no sé, podría, mi percepción personal, pero yo podría decir que se está generando una especie de feudalismo epistemológico dirigido por un neocaudillismo de las Big Tech. Aunque para mí lo más deprimente es que el conocimiento accesible es ignorado por la sedación que provoca la social media. La gente disfruta más andar viendo cosas de los demás en Facebook que ponerse a leer un libro. Y estas cosas que pasan, que ves en Facebook, Instagram y muchas de las aplicaciones, a la larga, lo que hace es anestesiar la mente y la conciencia. Es como un bobo, perdón la expresión, como mirando y así, y como que pierdes la noción de la realidad. Entonces, eso por ende como que va adormeciendo la capacidad humana de ser. ¿No les pasa que lo primero que hacen al abrir sus ojos por la mañana es tomar el celular para ver las notificaciones de las distintas aplicaciones? Yo también he estado sumergido en esto. Fácilmente se me iba hora y media echando un ligero vistazo a las 2000 notificaciones de Telegram, 5000 mensajes en grupos de WhatsApp, casi 1000 en Facebook. Entonces, a la hora de irme al trabajo tenía que bañarme corriendo, queriendo disfrutar del jabón, la caída del agua, pero no se podía, eso casi que quedaba jamón en la cabeza.
cepillarme, salir con el cepillo corriendo, con el plato comiendo, vestir y correr el bus agarrar el bus como Flash, queriendo tener los superpoderes de Spider-Man para guindarme por los edificios para llegar más rápido, pero al mismo tiempo cruzando los dedos para que se presentara alguna situación de congestión y que se le diera por la televisión, entonces llegar y decirle al jefe, mira, en la televisión aparece todo lo que me congestioné, para justificar mi retraso. ¿Por qué? Por culpa de quedarme pegado a las redes sociales. Y así me vi en medio, eso me generó personalmente ansiedad, aparentemente conquistando un estilo de vida que nos pintan las taquillas de cine, la televisión. Y así viviendo día tras día una agenda que no me dejaba tiempo para digerir cada acontecimiento diario, cada emoción, alguna cabida, algún sentimiento, luchando contra el tiempo por la posibilidad de ver las amistades y por lo menos tener la oportunidad de reírnos en algunas tonterías, abrazarnos, escuchar nuestras penas aguardadas en esta vorágine inhumana de patrones que solo van desgastando nuestra existencia silenciosamente. Entonces, para mí han sido 20 años donde ha pasado de todo y con la misma sensación de que ha sido demasiado, pero al transcurrir todo como el tren bala de Japón, súper rápido, pareciera que todo sucedió en un instante. En la escucha silenciosa de tanta información, mientras he buscado mis momentos de conciencia despierta, me puedo percatar de que para muchos, para aquellos que de alguna forma han tratado de conducir a la humanidad a una nueva realidad, les parecía que íbamos a paso lento. A mi juicio, las cuarentenas, largas y deprimentes en un lado más que en otros, fue la ocasión para darle paso libre a la increíble transición hacia un tsunami tecnológico con computadoras que tendrán más transistores que nuestros cerebros tienen neuronas. Y esto pues sin duda es una singular era post-humana, conducida por una forzosa metamorfosis del ser humano queriendo ser manejado completamente por una inteligencia artificial superior a la humana. Imagínense. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Sí? Les comunico que apenas nos estamos enterando del menú que tienen preparado por años, leyendo artificialmente nuestros sentimientos, gustos, emociones, preferencias, elecciones, respuestas a un sinfín de preguntas que jamás hayan pasado por su cabeza. ¿O no les pasa que me ha pasado muchas veces? Estoy conversando con alguien, incluso llamada telefónica, y me aparece en la publicidad algo referente a eso que estaba hablando justamente. ¿No les parece que este panorama se parece al que vivió nuestro querido Víctor Frank en el campo de exterminio? Esa lucha acechante le hizo escribir en su libro Llegará un día en que serás libre. Habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a vivirla lentamente. El bombardeo excesivo ha conllevado a que se inhiba lo más humano de la persona: ser, sentir, experimentar, vivenciar, vivir. Y aquí voy a tocar un tema dolorosamente controvertido en todos los ámbitos: la vacuna, que nos ha dibujado un panorama de desencuentro constante. ¿Ya se vacunó? ¿Qué ha servido? Esto ha servido definitivamente de cortina de humo mientras que se busca modificar el cerebro fusionándolo con tecnología. ¿Ya no vas a tener teléfono? Lo van a querer incorporar dentro de ti. Y usé el adjetivo doloroso porque de verdad que a nivel familiar, nuestros entornos, hay mucha controversia porque es que no se puede definitivamente hablar ni mencionar estas cosas que son ciertas, que están pasando, pero los mass media han logrado a lo largo de los años reivindicarse a modo de transfusión intravenosa en inyectar paradigmas de credibilidad, donde ya no decimos palabra de Dios, sino palabra de Telemundo. Situaciones en las que como que nos han querido desenfocar y ese me parece que es el camino que han venido llevando para llegar a la persona en peligro de extinción, sutilmente provocando una neurosis psicógena colectiva que a la larga se ha transformado en noógena, es decir, una neurosis por falta de sentido. El no saber a dónde vamos causa pánico y genera una hipersensibilidad. En este punto me voy a permitir remitirme nuevamente a Frank cuando reseña que en algunas líneas esta misma situación durante los horrores del Holocausto. El camino que nos alejaba de la aguda tensión psicológica de los últimos días del campo
De la guerra de nervios a la paz mental no estaba exento de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado en un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Hay que considerar que una persona sometida durante mucho tiempo a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro desde el punto de vista de la psicohigiene es la contrapartida psicológica a la embolia. Así como un buzo sometido a la presión atmosférica correría peligro si se le quitara de golpe la escafandra. El hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica puede sufrir daños en su salud psíquica. Además de la deficiencia moral, consecuencia del cese repentino de la tensión psicológica, otras dos experiencias fundamentales amenazan con dañar el carácter del hombre liberado, la amargura y el desencanto que sufría al regresar. Entonces, pues podemos ver que asistimos a una especie de nuevo holocausto mental. ¿Será que no lo viven los incontables inmigrantes que no solo vienen de mi país, Venezuela, de Siria, El Salvador, de Irak? Es una tensión de nunca acabar. Unos estándares de vida que no permiten digerir lo que humanamente estamos atravesando. Con este mismo sentir y panorama parecido, Frank escribía: nada me causa alegría. Todo ha perdido importancia. Ya no tengo hogar, ni tengo patria, ya no puedo echar raíces, y todo está tan destrozado y es tan fantasmal, y todo está tan cargado de recuerdos tristes o dulces, todos tan dolorosos. Bueno, señoras y señores, bienvenidos al transhumanismo. El ser humano vive en un holocausto de experimentos. Se habla de que en 10 años seremos capaces de telepatía, que hablar será tan primitivo como escribir en piedra, imagínense. Hoy en día en el Congreso de Corea del Sur están trabajando en derechos humanos de los robots. Entonces ya no veremos esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí, ¿verdad? De la creación, no veremos al hombre, sino veremos a un robot por allí. Y a todo esto se le llama evolución. ¿Qué piensan ustedes? Imagínenlo ahora allí donde están, porque ya en otro rincón del planeta definitivamente ya es una realidad. Los robots tendrán emociones. Las mujeres tendrán al hombre de sus sueños. Imagínense, una que la complazca como el príncipe azul perfectamente dispuesto. El cerebro es y bueno, y para los hombres también tendrán la muñeca, que será tan humana como... Por ahí ha habido videos, no sé si ya los han podido ver. El cerebro es triuno. Está la parte instintiva, reptil, emotiva, límbica y la racional, que es el neocórtex. Bueno, Google habla de hacer una cuarta parte en tu cerebro, que sería neoexocórtex. Y la idea es una inteligencia artificial, un internet planetario. Sergey de Google quiere ser la tercera parte de tu cerebro. Tremendo. Créanme que no busco asustarlos ni hacerlos pensar como yo. Mi invitación es a echar un vistazo a lo que está sucediendo, a lo que está haciendo que el ser humano la persona entre en extinción. La idea es que pensemos un poquito antes de que lo real, lo humano, lo veamos como realidad virtual. ¿Qué crees que está llevando a científicos y poderosos a encauzar los destinos de la humanidad a esta nueva era poshumana? Si te da un infarto, ya no hay remedio, te conectan a una computadora para salvar tus reacciones, estímulos neuronales y físicos, de tal manera que al resucitar con tu corazón mecánico, puedas prolongar tu estancia en el planeta Tierra por años indefinidos. Así hasta ir incorporando en tu propio cuerpo esta inteligencia artificial de la que estamos hablando justamente ahora. Bueno, aún desconocemos un montón de información sobre este naciente transhumanismo y pareciera que nos lo quieren hacer vivir justamente con esa misma metamorfosis en nuestros propios cuerpos, sin derecho a réplica, tanto de los que tienen este propósito como de las mentes necias, los que se niegan a creer, los negacionistas, que se rehúsan a aceptar estas verdades que van más allá de su mínima comprensión conceptual. Pues, ¿qué les puedo decir que no haya retratado? Todo está dicho. Vivimos en una quimera bacteriológica en un campo de ping-pong, Estados Unidos, Rusia, China. Por un momento parece que la solución no está a nuestro alcance. Está llegando a un punto en el que se confunde darse cuenta entre lo natural y lo artificial. Las semillas están genéticamente alteradas,
Las frutas y verduras tienen tamaños proporcionados. Nunca antes se había escuchado que alguien fuera alérgico al gluten, pero ¿qué pasa? Estamos entrando en la cuarta revolución industrial. Todo es manipulable. Van por tu autenticidad genética. Esa es la nueva etapa. Wow. La creatividad se ha excedido en sus límites. Hay un propósito de inocular grafeno. Ahí les dejo esa tarea también. El que tenga ojos que ve y el que tenga oídos que oiga. ¿Cómo está en este momento el ser humano? Dime tú qué sientes en este momento de caos. Si no hubiera despertado mi conciencia para darme cuenta de que mi ser busca y no encuentra sosiego, había un vacío, el que en logoterapia conocemos como vacío existencial. Hace tiempo conocí una palabra llamada anomia, que significa estado de como de desorganización, aislamiento, falta de articularse que te va desintegrando. A mi parecer, como logoterapeuta hay señales de vacío, dada la desintegración que muchos de los nuestros viven alrededor. Y también cabría la ocasión para preguntarnos qué en nosotros está descomponiéndose. Importante detenerse para verlo. O es que al sentir que no tienes norte, cualquier cosa te vale. Imagínate. Es desolador ver cómo nuestra sociedad parece una masa zombie. Hay un videojuego llamado así, Zombie. De seguro mis contemporáneos recordarán que se trata de sembrar girasoles y algunas plantas con tiempo y estratégicamente, hasta que aparece la estampida de zombies que vienen devorando cuanto aparece a su paso. Lo interesante es ver que luego de cierto tiempo, los girasoles empiezan a brotar como soles o copos de energía, que parecen pequeños soles justamente, y llevando esto a la realidad que vivimos, nos damos cuenta que la sociedad moderna poco quiere sembrar valores, sino puro consumo de cosas que den comodidad, que den confort. Por ende, yo estoy convencido de que la primera vía de la salvación de la humanidad en este momento es la conciencia. Es hora de despertar. Es hora de indagar, es hora de abrir los sentidos. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo fue que te diste cuenta del brillo en los ojos de la persona que tenías al lado? ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo? ¿Cuándo fue la ocasión en que te permitiste reír con plena libertad? ¿Recuerdas cuándo te detuviste para pensar lo que estabas haciendo con conciencia y no mecánicamente? Más aún, ¿cuándo te permitiste escuchar tus propios pensamientos y discernir si realmente tenía lógica lo que se te estaba ocurriendo? En mi caso, yo disfruto caminar, escuchar mis propios pensamientos, escuchar lo que siento, hacia dónde me encamina mi propio ser, agradecer dónde estoy, agradecer por quién está a mi lado, lo que he podido alcanzar. Me permito sonreír con la maravilla de la naturaleza, a mirar la belleza de los lugares y las personas por donde transito. Verme al espejo, detallar mi rostro, mi cuerpo, admirarlo y abrazarlo, sacar de mí todo miedo, visualizar eso que se interpone en mi camino para encaminarme hacia donde me guía mi propio ser. Esto ha conllevado a pensar que es bueno desconectarse de mi propio celular. A veces tengo la tentación de dejarlo, lo dejo y me voy. Dejarlo en casa, no estar apegado a tanta información, que a veces uno se satura. Todos estos pequeños pasos de conciencia también puedo permitírmelos con las demás personas. A veces te llaman y te dicen, ¿por qué no contestaste? Casi que te acribillan ahí. Entonces, pues, como que tú dices, ya va, espérate. Tengo libertad de darme mi espacio también. Y bueno, con toda esta situación de pandemia, uno ve que toda esta tecnología, esta invasión, ese tsunami tecnológico nos ha llevado a estar como islas al mismo tiempo. No hay contacto visual. El asunto es que el reconocimiento del otro nos lleva a despertar la segunda vía de salvación de la humanidad, que es el amor. Personalmente, no es que necesitamos estar en modo delta, en nuestra pasividad, como si estuvieras en el Himalaya, distanciándote de ti mismo, al contrario, sino integrándote a ti mismo. Y uno se integra a través del amor. Uno se integra cuando uno se da a la persona que está a tu lado. Cuando se da a las personas. No se trata de apagar el alma, se trata de vivir justamente. Se trata de vivir la sensibilidad de lo humano día a día, sin ningún tipo de culpabilidad o ancla a un peso del pasado. No. Reconociendo la tercera vía de la salvación de la humanidad, que para mí es la libertad. Antes de lamentarnos que todo parece que no tenemos esperanza, todo va mal, la culpa es el uno del otro, el presidente, no sé qué. No. Es hora de despertar
Es hora de asumir mi rol, es hora de asumir mi persona, mi ser, despertar al amor para vivirlo en libertad. Y por supuesto que vivir la misma libertad soñada por el Creador, a quien he querido pues, reseñar a través de esta pintura, ¿verdad? Famosa pintura de Da Vinci, si no me equivoco. Bellamente Frank nos dice: cada vez soy más consciente de que la vida tiene un sentido infinito, de que también el sufrimiento e incluso el fracaso tienen sentido. El único consuelo que me queda es que puedo decir con la conciencia tranquila que he utilizado las oportunidades que se me han brindado. Quiero decir que las he salvaguardado haciéndolas realidad. Esto puede aplicarse a mi breve matrimonio con Tilly. Nadie puede deshacerse de lo que vivimos. Eso ya fue. Y quizá ese haber sido sea la forma más segura del ser. Tremendo. ¿Qué nos diría Víctor Frankl hoy, en este quinto congreso? De seguro me miraría profundamente, te miraría profundamente a los ojos y te diría: si no actúas ahora, mañana será tarde. Y si no salvas tu libertad, si te niegas a vivir en el amor con la mente bien despierta, entonces será el momento de tu extinción como ser humano. Muchas gracias.